Hola y bienvenidos a otro episodio de WhatsApp Raf. Hola Martín. ¿Por qué estamos sentados en una mesa redonda? Tenemos un pequeño problema técnico con nuestra pantalla. Quizás algunas personas se dieron cuenta, de que en los anteriores WhatsApp el fondo estaba un poco encogido. Sí. Bueno, sí, estamos tratando de resolver eso. Mientras tanto, usaremos un poco de otro espacio aquí. Utilizaremos otro espacio. Bueno. Así que en lugar de preguntar cómo estamos, nos preguntamos cómo está nuestro conjunto. Está llegando. Está mejorando. Esperamos que todo vuelva a la normalidad muy pronto. Pero bueno, eso también es un problema de definición. ¿Qué es normal? Nada es normal. Ya no. No, sí. Entonces, ¿podrías explicarnos brevemente cómo ocurrió esto? Sí. Hemos tenido discusiones ahora con un número de personas muy interesantes que están interesadas en esta reconstrucción milenaria. Y personas que quieren ver una sociedad donde la Iglesia pueda traer moralidad y normalidad para contrarrestar el caos que hay en el mundo, y no solo el caos sino también la violencia y la depravación y todo lo que va con ella, y creen que ahora es el momento para que llegue ese periodo milenario. Y tuvimos una discusión con Lennox y luego tuvimos el privilegio de tener una discusión con Wilson. Y esto es muy importante y la gente tiende a malinterpretar lo que estamos haciendo o por qué lo estamos haciendo. Quejándose de por qué le dan tanto tiempo en el aire, plataformas y esto y aquello y lo otro. La cuestión en juego es dónde estamos en la corriente del tiempo y la urgencia que tiene el mundo evangélico de rectificar la situación en el mundo, y el temor de que la ventana de oportunidad para rectificarla parece estar desvaneciéndose, y si no actuamos ahora, entonces el problema se hará mayor y se exacerbará, etc. Así que hay que aprovechar la oportunidad, y la idea no era dar una plataforma. La idea era mostrar cuál es el patrón de pensamiento al que nos enfrentamos. ¿Sabes cuántos años llevamos hablando de esto? Muchos años. Y muchas veces la gente diría, pero no hay peligro porque son un grupo minúsculo. Sí. No tienen ninguna influencia. Pero luego demostramos con el tiempo cómo esa mentalidad y ese patrón de pensamiento se ha incorporado al sistema político del mundo. ¿Cómo es que en los Estados Unidos de América los que mueven los hilos, las personas de más alto rango, ya sea en el Congreso o en cualquier lugar de la administración, tienen esa mentalidad? Sí. Y la Corte Suprema está dirigida en gran parte por la Iglesia Católica Romana. Y la gente que está a cargo de los militares y de la policía secreta y el FBI y la CIA, y todos ellos son ahora un grupo que tiene cierta cohesión en términos de este patrón de pensamiento. Luego el aspecto religioso fue introducido en la Casa Blanca. Aunque muchos se quejaron de que era contrario a la Constitución, se ha establecido. Y la mentalidad evangélica está teniendo un impacto como nunca antes. Y ahora tenemos una administración que está a favor de que estos principios cristianos se apliquen o al menos se introduzcan en la sociedad principal con el apoyo del Estado. Y esta es la oportunidad, y el tema que discutimos ahora es, ¿qué pasa si logramos la sociedad? ¿Qué pasa si la sociedad se implementa entonces obviamente también de acuerdo con los documentos 2025 etcétera, la agenda conservadora?
Habrá una legislación sobre un día de descanso. Sí. Y entonces discutimos el tema y... Bueno, si la sociedad está hecha un desastre, pero se puede legislar la moralidad. Ese fue el punto que mencionamos allí. Lo diremos nuevamente. Siempre que se legisla la moral, correrá la sangre. Correcto. Y señalamos la historia y señalamos todos estos hechos. Y. La mentalidad es que hemos aprendido de la historia. No vamos a repetir los errores. Pero cuando se plantea la cuestión del domingo de reposo, ¿pueden dos caminar juntos a menos que estén de acuerdo? La cuestión es, no. Un partido querrá apegarse a la agenda del domingo y racionalizarla, y el otro partido querrá apegarse a la agenda del sábado y respaldarla con las escrituras, y nunca los dos se encontrarán. Y demostraremos que cuando tuvimos la discusión con Lennox, básicamente se afirmó que la solución realmente es que una de las partes ceda así, solo para guardar el sábado, simplemente vengan al domingo. Eso lo solucionará. Correcto. Y también tuvimos la discusión con Wilson, él también afirmó, y la gente puede volver a verlo, que sería tan malo si un grupo minoritario no se atiene a esa afirmación. Así que veamos y desglosemos ese argumento un poco. La sociedad está en una situación tan desesperada que, si no actuamos ahora, toda la sociedad se derrumbará. Ahora bien, ¿qué pasa si un pequeño grupo está en justa posición y no quiere seguir a la mayoría en términos de este daño colateral de eliminar a un pequeño grupo en beneficio del bien mayor de la sociedad? ¿No es eso el menor de dos males? No fue dicho explícitamente así, pero estaba implícito. Sí. Porque él decía que la situación está tan mal ahora, ¿no sería mejor si pudiéramos empezar a legislar? Bueno. Ahora, Martín, eso me recuerda a lo que dijo Cayapas. ¿No es más conveniente que muera un hombre, con sus pensamientos y su ideología, en lugar de que toda la nación se vaya al __? Ahora globalicemos eso. ¿No es mejor que un grupo que parece estar en desacuerdo con la dirección de solucionar la inmoralidad en el mundo, si es eliminado por el bien mayor de lograr que toda la sociedad vuelva al camino correcto? Eso sería el menor de dos males. Seguiría siendo un mal, pero sería el menor de dos males. Y para crédito de las partes, ambos afirmaron que no participarían en la persecución. Así que todas las personas con las que hablamos directamente dijeron que estarán de nuestro lado. Correcto. Afirmando que para nosotros. Pero cuando mostramos que la historia mostró lo opuesto, que eventualmente conduce a la persecución y conduce a los mismos eventos que la Biblia ha retratado, porque en la historia siempre ha sido así. Así que nuestro objetivo al crear esta discusión no es debatir en esta etapa si el domingo o el sábado es el día correcto. Tenemos una posición y estamos establecidos en la verdad y no podemos ser movidos en el tema. La otra parte también tiene una posición y está establecida y no se puede mover sobre la posición. Así que al final van a estar en desacuerdo. Eso es lo que dice la Biblia que sucederá con la situación de la marca de la bestia. ¿Es eso correcto? Eso es correcto. Bien. Bueno. Así que tenemos una posición. La posición tampoco es, creemos que Cristo regresará antes del milenio. O regresará después del milenio. Tenemos una posición. Sí. Creemos que la Escritura dice, según la profecía de Daniel y en otros lugares, que los reyes del mundo establecerán un sistema donde controlarán los asuntos morales. Pero la Biblia dice que Dios intervendrá, borrará todo eso y establecerá un reino que nunca será conmovido. Así que el reino de Dios
No viene por medio de que el hombre lo implemente, sino por medio de que Dios lo implemente. Ellos creen que no, que lo resolverán y que luego vendrá Cristo. Y esas dos posiciones están nuevamente en posición Ju. Nuestra motivación no es necesariamente la de demostrar que nuestros argumentos son mucho mejores, aunque por supuesto, creamos que lo son, Señor, y convencerlos de que cambien de opinión porque las Escrituras nos dicen que no lo harán. Sí. Por tanto, ¿cuál es nuestra posición? Nuestra posición es prepararnos. Prepárense porque estamos en el umbral de estos acontecimientos. Y la gente que dijo que no, que lo vamos a posponer por mucho tiempo. Como ellos mismos dijeron en sus entrevistas, cientos de años, 200, 250 años. Por lo menos hasta que estas cosas, ya saben, se hagan realidad. Nosotros decimos que no, que puede ocurrir inmediatamente. Será una sorpresa abrumadora. Sí. Y por tanto la pregunta es, ¿estamos preparados? Y vamos a desglosarlo claramente. Si creen que solo tienen una pequeña ventana de oportunidad que ahora está disponible porque hay una administración en el poder dispuesta a arriesgarse. En este sentido, bueno, Martín, esa administración será reevaluada en el año 2028. Sí. Por lo tanto, la ventana de oportunidad sí. Quieren aprovechar esta oportunidad es ahora, entre mediados de 2025 y 2028. Esa es una ventana muy corta. Ahora, hemos tenido muchas discusiones en el pasado sobre qué son los signos de los tiempos, qué dice el mundo esotérico, qué dice la cronología bíblica. Y hemos estado en problemas por eso. Sí. Nunca hicimos una cita. No. Estamos hablando de acontecimientos y siempre hemos dicho que Cristo puede prolongar el tiempo. O puede acortar el tiempo. Eso no nos corresponde a nosotros decidirlo. Pero el hecho es que dijimos que los acontecimientos pueden ocurrir en un periodo muy corto de tiempo. Ahora bien, si tienen este impulso para implementarlo antes de que la oportunidad desaparezca, entonces creo que es posible. Dejémoslo muy claro, es posible que los eventos que están descritos previamente en la Biblia puedan realmente comenzar a implementarse dentro del próximo corto periodo de tiempo. Y que estos eventos debido al marco de tiempo pueden ser muy rápidos y venir como una sorpresa abrumadora, y creo, como hemos dicho muchas veces en el pasado, que Dios nos dio una prueba. Sí. No fue una sorpresa abrumadora cuando tuvimos la pandemia o como quiera llamarlo. No fue eso una sorpresa abrumadora. Y no cambió el mundo de un día para otro. Oh, mucho. Nunca ha vuelto atrás. No volverá atrás. Nuestra normalidad hoy no es la que era hace 5 años. No, es una nueva normalidad. Una nueva normalidad. Y así lo afirmaron. Bueno. Así que echemos un vistazo a algunos de estos temas y analicémoslos un poco. Sí. Póngalo en perspectiva con algunos videos y citas. Y el objetivo nuevamente es decir que la sorpresa es abrumadora. Si conocemos las Escrituras, ¿debería ser una sorpresa abrumadora o debería el vigilante estar sentado en el muro o de pie en el muro observando los eventos allá afuera y gritando a la gente adentro, es decir, a la iglesia, y decirles, sé que está muy oscuro aquí afuera ahora. Sé que es medianoche y sé que todos estáis durmiendo ahí abajo, pero vemos que se acerca algo y nos gustaría despertaros porque el sonido de vuestros ronquidos es tan fuerte en este momento que despertaría a un oso. ¿Podrías por favor despertarte y prepararte? Ese es el propósito de lo que estamos haciendo. Oremos.
Vamos a entrar en materia. Padre Celestial, tenemos el privilegio de ver estas cosas suceder ante nuestros ojos. Tenemos el privilegio de vivir en los tiempos que nos toca vivir. Pero sin ti no valdrá nada. Así que te pedimos que ilumines nuestras mentes. Ayúdanos a organizar esto y ayudar a los espectadores y a todos los que miran y escuchan esto a tomarlo y podemos advertir al mundo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Solo una pregunta. Para estar despiertos y preparados. Incluso si no sucede. Es peor o mejor que quedarse dormido y ser sorprendido con una sorpresa abrumadora. Seguro que es mejor. Es como, no es un argumento que alguien tuvo algún tiempo y dijo, prefiero vivir así que vivir como si hubiera un Dios y descubrir que no lo hay, que vivir como si no hubiera un Dios y luego descubrir que sí lo hay. Sí, es un buen punto. Y sabéis que el argumento que tiene la gente es cómo conseguir que todas estas naciones se sumen. Todos están ideológicamente en lugares diferentes, ¿verdad? Bueno, eso nunca va a pasar. Bueno, ¿cómo lograron que todas las naciones se sumaran de la noche a la mañana en medio de la pandemia? Esto es a lo que debes recurrir. Si alguna vez tuviste una pregunta y aún tienes alguna duda, eso debería mostrártelo. Mucha gente tuvo argumentos al respecto, pero la gente se opondrá, por lo que no lo implementarán a nivel nacional ni mundial. Ah, sí, sí que lo intentaron. Les ayudó. Nada. Luego te arrestan o te meten en la cárcel o te condenan al ostracismo, de modo que tus credenciales no valen nada. Sí. En algunos países llegaron con su policía montada y atropellaron a la gente con sus caballos. Harás lo que te digan y eso es todo. Entonces, Martín, echemos un vistazo a lo que podemos aprender de todas estas cosas. Aquí hay una cita de un libro de orientación infantil que habla de una sorpresa abrumadora. La transgresión casi ha llegado a su límite. La confusión llena el mundo y un gran terror pronto vendrá sobre los seres humanos. El final está muy cerca. El pueblo de Dios debe prepararse para lo que está por venir sobre el mundo como una sorpresa abrumadora. Nuestro tiempo es precioso. Solo tenemos unos pocos días de prueba para prepararnos para la futura vida inmortal. Martín, parece haber un sentido de urgencia en esa declaración. Definitivamente. Entonces, ¿qué necesita el pueblo de Dios ahora? Martín, si están dormidos, pueden estar trabajando en su avivamiento y reforma. No. No. Están roncando, ¿verdad? Y tengo miedo de que estén roncando. Los cristianos deberían prepararse para lo que pronto ocurrirá en el mundo como una sorpresa abrumadora. Y esta preparación deben hacerla estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar sus vidas a sus preceptos. Dios llama a un avivamiento y una reforma. Dos cosas. Algunas personas han afirmado, por supuesto, que las dos cosas son la misma cosa. No. Porque un avivamiento puede ser muy emotivo y con muy poca sustancia. Entonces sin una reforma tienes un problema, ¿verdad? Si usted se ha descarriado y ha hecho algunas cosas, un avivamiento no le ayudará, por eso. Tiene que reformarse y volver a ser como antes. Lo que necesitamos es un avivamiento de verdadera piedad entre nosotros y es la más urgente de todas nuestras necesidades y este debería ser nuestro primer trabajo buscar esto. Ha llegado el momento de que se lleve a cabo una reforma profunda. Cuando esta reforma comience, el espíritu de oración moverá a los creyentes y desterrará de la iglesia el espíritu de discordia y de contienda. Hubo un momento en que la gente se despertó y pensó, bueno, esto es serio. Comenzaron a orar como locos y al final llegaron al punto en el que estamos ahora y todos volvieron a dormir. Un reavivamiento y una reforma deben tener lugar bajo la ministración del Espíritu Santo.
El avivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El avivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una avivación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Pero reforma significa una reorganización, un cambio de ideas y teorías, hábitos y prácticas. Tienes que aplicar prácticamente lo que dicen las Escrituras. Y si no lo has estado haciendo, Martín, entonces ha llegado el momento de hacerlo porque la urgencia ahora está ahí. Así que la reforma no producirá el buen fruto de la justicia a menos que esté conectada con el avivamiento del Espíritu. Así pues, el reavivamiento y la reforma deben realizar su obra asignada. Y al realizar este trabajo deben fusionarse. Debes estar en llamas. Debes tener la motivación del Espíritu Santo. Y luego debes hacerlo. Ahora, ¿qué diría usted si la gente viniera a usted y le dijera, ya ve, debemos comenzar algo nuevo porque este es el sistema actual con el que tratamos en nuestra iglesia y tiene que ser reformado? Pero somos reacios a la verdad. O a los pequeños cónclaves de discusiones. Si nos unimos en la verdad, entonces correremos con la verdad y el resto encajará en su lugar. Entonces estoy bien en decir esto. Dice que reforma significa una reorganización, un cambio de ideas y teorías, hábitos y prácticas. Esto no quiere decir que sea algo personal. Es una cuestión personal en la que no has estado viviendo en armonía con lo que dicen las Escrituras. Así que esto no es reorganizar la organización. No, esto es reorganizar el corazón, un cambio personal. Entonces, Martín, veamos si podemos reorganizarnos en función de la urgencia de los tiempos. Es para que podamos decirle a la gente que se despierta donde se encuentran en el umbral. Si no has estado haciendo este trabajo, es mejor que lo hagas ahora porque cuando suceda y te despiertes y comiences a arreglar tus lámparas, es posible que descubras que no tienes aceite. Ahora es el momento de conseguir ese petróleo ahora. Muy bien, veamos las circunstancias y veamos qué podemos aprender. El mundo es un teatro. Los actores, sus habitantes, se preparan para representar su papel en el último gran drama. Con las grandes masas de la humanidad no hay unidad. Esto se utiliza a menudo como argumento. Eso nunca sucederá porque no están unificados. Pero ciertamente se unificaron muy rápidamente. Sobre la pandemia, no. Y no importa qué país, qué religión. Todos se unificaron. Estaban unificados. Dios está mirando. Sus propósitos con respecto a sus súbditos rebeldes se cumplirán. El mundo no ha sido entregado en manos de los hombres. Aunque Dios está permitiendo que los elementos de confusión y desorden dominen por un tiempo, un poder desde abajo está trabajando para producir las últimas grandes escenas del drama. Y una de esas escenas, Martín, será Satanás viniendo como Cristo y trabajando con todo engaño de iniquidad en aquellos que se están uniendo en sociedades secretas. Aquellos que ceden a la pasión por la confederación están llevando a cabo los planes del enemigo. A la causa le seguirá el efecto. Así pues, Martín, lo que hemos estado predicando durante años parece estar inculcado en esta única declaración. Sí, porque se vincula con todo este engaño y esta injusticia y todas estas cosas, porque Cristo viene como Cristo. Hay una parte que creo que también podemos decir cuando tenemos estas discusiones con estos muchachos, que también vienen como defensores de Cristo. Correcto. Pero ellos creen que no es lo correcto. Y sabes que pueden tener una apariencia de moralidad y pueden pertenecer a sociedades secretas y tal vez tengan muchos esqueletos en sus armarios y tal vez incluso estén ocultando esqueletos en sus armarios ya. Sean pequeñas islas con actividades descubiertas en ellas o no. Ese no es el problema. ¿Cuál es la tendencia en cuanto a la implementación de los valores morales apoyados por la Iglesia
Y ni siquiera estoy diciendo que las iglesias que las implementan estén necesariamente siempre en el lado correcto de esa cuestión moral. Bueno, Martín, aquí hay algo que probablemente no sea la fuente más creíble del mundo, pero es interesante. Sí. Si podemos escuchar directamente cómo piensan estos muchachos o algo así, es muy probable que tengamos que escuchar lo que ellos han estado diciendo en sus esferas también. Quiero decir, miramos a Blavatsky y a Bailey y lo que dijeron sobre lo que sucederá y los consideramos creíbles. Entonces, podemos escuchar un poco. Entonces, aquí hay un ex líder de la iglesia de Satanás. Y quiere exponer la agenda satánica para los años 2025 a 2027. Ahora, esas fechas son, por supuesto, muy interesantes porque tenemos una agenda 2025 que se está implementando como hemos visto en nuestros anteriores profesores de WhatsApp. Hemos hecho declaraciones sobre el año 2027. No es que hayamos dicho que ese es el fin, pero sí que estas fechas son fascinantes. Sí. Por varias razones. Así que escuchemos lo que el hombre tiene que decir. Yo era el líder de una organización satánica. Vi la agenda satánica con mis propios ojos. Estuve en reuniones discutiendo la agenda satánica con otras organizaciones satánicas alrededor del mundo. Así que cada 9 años se actualiza. Así que estoy consciente de lo que se está moviendo ahora hasta 2027. No sé qué es lo que sucederá después de eso, pero lo que he visto con mis propios ojos y las conferencias en línea en las que he estado con otros líderes satánicos, esto es lo que está sucediendo en este momento. Cuando dije que me fui, cuando dejé el satanismo, en mayo de 2022. Cuando dejé el satanismo, dije, y tengo una grabación de ello, dije que en 2025 la gente será arrestada en la calle por orar por otras personas. En Europa la gente será perseguida por ser cristiana. Lo dije porque lo vi en la agenda. No fue una profecía ni que vi el futuro. Fue porque sabía lo que estaba en la agenda y la gente pensó que estaba loco. Así que hoy digo que en 2027 habrá una religión mundial que será aceptable y la única religión en el mundo que será legal y no será el cristianismo. Ahora, Martín, cuando dice que no va a ser cristianismo. Bueno, Martín, podría ser una hermandad de religiones. Creo que sí. Mencionó que piensa eso porque no sabe por qué. No se dijo qué religión sería. Él piensa que sería el Islam. Pero lo que acabas de mencionar, tenemos la hermandad, tenemos el acuerdo abrahámico. Sí. Ahora, podría ser como dijimos, como dijo el Papa anterior, una fraternidad. Estaba impulsando la cuestión de la fraternidad. Y, en las naciones cristianas, tendría un sabor cristiano. Mientras que en las naciones islámicas tendría un sabor islámico, etc., dependiendo de dónde se encuentre en el mundo. Pero habría una agenda conjunta que incorporaría la moral. Y diría que no será una religión cristiana. Cuando tomamos los acuerdos abrahámicos, la parte cristiana según ellos, eso no califica para ser cristiano. No, porque niega la expiación. Pero dejemos eso de lado. Ahora bien, en una nación cristiana se podría tener moral cristiana. Sí. Ahora bien, ¿qué legislación podría ser universal en términos del cristianismo, el islam o cualquier otra religión? No es un día de descanso en el que todos podríamos unirnos. Y si ese día de reposo fuese en realidad iniciado por la bestia, que es el catolicismo, entonces la marca de su poder eclesiástico no se convertiría en una marca universal. Ya sea por razones climáticas o por razones religiosas, entonces resulta irrelevante. Sí. Bien, si es solo por razones económicas y medioambientales, eso es suficiente. Sigue siendo la misma legislación. Siempre hemos dicho eso porque la gente preguntará, está bien, pero si quieren
Si es para el domingo, ¿qué hará que los ateos y las otras religiones lo acepten? Y siempre hemos dicho que una de las formas más importantes de lograrlo será el clima. Ahora bien, en las naciones islámicas, existen leyes morales y códigos morales. Sí, hay códigos de vestimenta, hay todo tipo de códigos. ¿Y tienen alguna ley particular que se ocupe de esa situación moral? No es así. Leyes Sharia. Sí. Así pues, las demás naciones ya tienen una legislación moral. Son las naciones cristianas las que no lo tienen. Entonces podrían implementarlo. Y podríamos estar de acuerdo en muchos de ellos. Sí. Sí. Pero cuando se trata del día de descanso no podemos ponernos de acuerdo porque son dos opuestos. Y el que según la Escritura es la señal o la marca de la autoridad de Dios, que es el sábado. Y según el catolicismo y el mundo evangélico, es el domingo el que les da la autoridad para implementar sus valores morales. Bien. Así que aquí es donde estaríamos en desacuerdo con el sistema. Entonces, no creo que lo que dijo allí sobre la desaparición del cristianismo, sino el cristianismo bíblico, sí, será confrontado, ese es el problema ahora, sí. Hizo realidad lo que dijo. La gente está siendo arrestada por orar por la gente o incluso por orar mentalmente o abordar cuestiones como el aborto o lo que sea. Y la respuesta es obviamente sí. Entonces, muestra algunos videos, Martín. Entonces, hasta donde yo sé, estoy citando una Biblia, predicando mi fe, y ahora la policía me está acosando. Por ser, ¿qué hice? No hice nada ilegal. Mientras hablas a la cámara sobre el acoso que sufres por parte de la policía. No estás siendo acosado por la policía. Acabamos de recibir numerosas llamadas a nuestro control, por eso estamos aquí. Así que la llamada. Así que, básicamente, cualquiera puede mentir sobre alguien y decir que me está molestando y, por lo tanto, tengo que callarme porque alguien produce, pero necesitamos que se nos vea investigándolo. Sí. Por el momento no vamos a cerrarte ni nada. Es que hemos recibido tantas llamadas que tenemos que venir y hablar. Creo que hay algunas personas que se sienten ofendidas. Eso no quiere decir que se esté cometiendo ningún delito. Te lo agradezco. No creo que haya ningún problema con tu libertad de expresión. Bueno, nadie lo cuestiona. El resultado es que alguien ha hecho una acusación de que lo que usted ha estado diciendo le ha causado miedo debido a un elemento de delito de odio. Bueno, por eso estoy aquí. Bueno, no tiene nada que ver con tu libertad de expresión. Bueno, con respecto a lo que estés expresando. Bueno, creo que es el tema el que ha causado que esté aquí. Está bien. Para que exista un delito según la sección 4A o la sección 5. Bueno, tendría que ser culpable de usar palabras amenazantes, abusivas o insultantes. Y ciertamente no es eso lo que estoy haciendo. Desde la Biblia de esa manera. Culpable. Incluso si esa no es tu intención. Alguien se sintió así y por eso nos llamó. ¿Entiendes eso? Sí. Lo entiendo. Te dije que tuvieras cuidado con lo que decías porque la gente no tiene fin. La gente dice que se sienten ofendidos por lo que dices. Ahora bien, si recibimos denuncias de que alguien se siente ofendido, entonces tenemos motivos para arrestarlo. ¿Qué terreno? ¿Bajo qué ley? Según la ley escocesa. ¿Qué ley? ¿Qué? Ley de justicia. Entonces, ¿cuál es la ofensa? Alguien se siente ofendido. No es un crimen de odio. Alguien se siente ofendido. Crimen de odio. Alguien se siente ofendido. La Biblia es ofensiva. Y tengo toda la libertad religiosa en esta tierra comprada por la corona. Por cierto, la corona, la misma Biblia sobre la que nuestro rey y su coronación pusieron su mano y juramentaron al pueblo. Tengo todo el derecho a predicar la Biblia. Bueno, no me prediques, de acuerdo. ¿Por qué estoy tratando de hacer mi trabajo? ¿Me lo preguntas? Bueno, Martín, el hecho es que afirman que si alguien se siente ofendido, entonces puede ser arrestado. Bien. Ahora, Martín, si usted predica que es cierto sistema religioso es el anticristo, no se ofenderían algunas personas. Al menos más de 1.000 millones, no. Algunos otros también. No es tan grande, un poco más de 1.000 millones. Es exactamente. Entonces, para mí, es interesante ver que dicen que no estamos, no discutimos, que tienes libertad de expresión y que puedes hacerlo, pero mientras ofendas a alguien, ya no la tienes, correcto. Ahora bien, lo que dijo ese ex satanista. Estaba hablando de un plan para el 2025. Al 2027.
Ahora bien, en el 2025, el mundo esotérico nos dice que habrá una externalización de la jerarquía. Entonces, de alguna manera, las fuerzas demoníacas deben tener acceso directo e influencia sobre la sociedad, sobre los líderes de la sociedad, sobre los gobiernos, sobre las políticas. Y la pregunta es, ¿hay algún movimiento en esa dirección? Ahora, no vamos a repetir lo que alguien ya ha hecho un muy buen trabajo. El otro día, Matthew Sánchez dio una charla sobre si el falso Cristo está a punto de aparecer. Y trata precisamente este tema de las predicciones de Alicia Bailey para 2025. Y explica que hubo reuniones en las que se discutió esto y hasta dónde ha llegado este tema. Sí. Hay un documento sobre un reportero que realmente explica el tema en detalle e hizo un gran trabajo y ahí está. El enlace en la pantalla. También lo tendremos en las descripciones. Y les recomiendo a todos que vayan y vean lo que realmente ha publicado Matthew Sánchez con sus colegas y hicieron un trabajo maravilloso y creo que vale la pena verlo. Así que ve a ver su canal y mira lo que tiene que decir sobre el tema. El hecho es que lo que Alicia Bailey dijo hace muchos años en realidad se está haciendo realidad en el tiempo en que vivimos. Y luego, por supuesto, también tenemos estas manifestaciones masivas de ovnis y conexiones extraterrestres y esto y aquello y las noticias están llenas de eso en este momento. El último que vi es ese objeto. No era ningún objeto. Es luz que vieron con un telescopio y ahora creen que por la forma en que se acerca no puede ser un cometa. Correcto. Este profesor de la universidad afirmó que se trataba de una nave espacial que probablemente estaba intentando establecer contacto con alguien. Sí. Y era de propulsión nuclear porque tenía una luz en el frente y no la luz en la cola como en un comentario normal. Sea como fuere, esta idea de que estamos entrando en contacto con el mundo exterior es muy prominente. Y hemos tenido charlas en otros foros donde tratamos temas ovni. Sí. Con Strange Normal y Ian Bradley. Tuvimos esa entrevista con él. Sigue produciendo episodios muy buenos. Correcto. Además, la gente que teníamos con Heritage y OP, con quienes hicimos las entrevistas con Lennox y Doug Wilson, también tuvieron una muy buena colaboración con Strange Normal y Bradley. Entonces, hemos estado en esos foros. Y la gente puede mirar y creemos que estas son manifestaciones demoníacas porque este mundo en el que estamos ahora es el mundo en el que se tratará la cuestión del pecado. Y sabemos quién está aquí abajo. Tenemos un mundo demoníaco y tenemos un mundo humano aquí abajo. Y el uno se va a manifestar. En otras palabras, tomar parte activa en los acontecimientos. Mientras que antes era tras bastidores, en sociedades secretas, organizaciones satánicas, rituales e invocaciones a demonios, etcétera, etcétera. Ya sea que sucediera en el marco de una iglesia, una así llamada iglesia, o en sociedades secretas. Es irrelevante en este momento. Pero esto ocurrió detrás de escena y fue secreto. Ahora se ha convertido en algo corriente. Sí. Y ábrete. Y no ha propagado Hollywood eso a lo largo de los años. Hombre, tienen una agenda. Correcto. Entonces dijo que comenzará a manifestarse en 2025. Lo estamos viendo en 2025. Vea el documental de Matthew Sánchez. Y determine si es así o no. Pero vamos avanzando en el tiempo. Así que hablemos de la posición evangélica. O hablemos de algunos de los evangélicos en el mundo que están impulsando este tema de que ahora es el momento de atacar porque la ventana de oportunidad para llamar al mal está pasando lentamente.
Así que si no actuamos ahora será demasiado tarde. Sí. Entonces están usando esta pequeña oportunidad, como usted mencionó, de esta administración actual en los EU. Correcto. Y teníamos a Lennox con quien hablamos, que está en la misma esfera, pero también queremos saber lo que Douglas Wilson tenía que decir porque su influencia es mucho mayor y su influencia se extiende hasta los escalones del poder. Y hemos tenido este maravilloso privilegio de poder hablar también con él además de Lennox. Así que echemos un vistazo a algunas de sus discusiones anteriores. Tuvo discusiones con Tucker Carlson y con CNN. Obviamente, esta cuestión está siendo discutida ahora de manera muy amplia. Echemos un vistazo a algunas de estas cosas. Toda ley es moral impuesta. Por definición, no es sí, sino ¿cuál? Lo que importa no es si estás imponiendo moralidad, sino qué moralidad estás imponiendo. Bueno. Y si alguien dice, bueno, con esto vas a terminar imponiendo moralidad. Digo, bueno, sí, eso es la ley, no. No se puede tener una sociedad estructurada y ordenada sin la imposición de la moral. La ley es juicio, ¿verdad? Pero esto nos lleva a la pregunta, ¿cuál moralidad? Todo sistema moral surge de la adoración a un Dios. Está bien. Así que en Arabia Saudita vamos a tener un sistema moral claramente diferente de un sistema moral que surgió en un país con historia y consenso cristianos. Está bien. Así que el Dios que adoras, es un principio que ves a lo largo de toda la Biblia. Y eso es que te vuelves como aquello que adoras. Ustedes, las personas, comienzan a conformarse a la imagen de lo que consideran el bien supremo. Te vuelves como aquello que adoras. Bueno. Así que, Martín, si estás en una nación cristiana, eso es lo que quieres. Ahora vamos a dejar esto claro. Muchas de las naciones cristianas se han visto inundadas de inmigrantes. Oh sí. Y en algunas naciones, esos migrantes pueden ser de otros sistemas religiosos, particularmente de Europa. Y eso afecta la identidad de esa nación o de ese continente. Bien. Así que hay movimientos de pie que dicen que no queremos ser asociados con la moralidad que está asociada por ejemplo con el Islam. No queremos estar bajo la ley Sharia. Preferiríamos tener normas cristianas. Y ahí es donde incluso los científicos y los ateos del mundo finalmente llegan a la conclusión, no. Soy un cristiano cultural, ¿verdad? Porque prefiero estar bajo ese conjunto de leyes que bajo el otro. Pero mientras tanto, la migración está aumentando y los continentes, ya sea Alemania, Inglaterra o cualquier otro, se están islamizando cada vez más. Y hay un movimiento peatonal. No, vamos a deshacernos de todos los inmigrantes ilegales o digamos de todos aquellos que no quieren ajustarse a nuestro conjunto de estándares. Es casi como un resurgimiento del patriotismo. Es correcto. Y la izquierda siempre ha estado muy abierta a esta mezcla y la derecha ha sido muy anti esta mezcla. Así que, ya sea que hablemos del tema en Francia o en Inglaterra o Alemania, hay una gran división y en este momento los que tienen influencia son los que están del lado liberal y dijimos que el péndulo comenzará a oscilar. Se balanceó en los EU. Y el país tomó la iniciativa y la pregunta es, EU empezó a tomar la iniciativa. Con seguridad. Empezaron a decir no, necesitamos normas cristianas. Trump, sí, eso seguro. Introdujo en la Casa Blanca un sistema para velar porque el cristianismo no siga siendo pisoteado. Sí. Está bien. Actuó respecto a los migrantes. En la última entrevista que vi, él dijo, en los últimos 90 días ningún inmigrante ilegal pasó por la frontera. Bueno. Ahora bien, lo interesante es que en Estados Unidos la mayoría de los inmigrantes que llegan no provienen
necesariamente de otro sistema religioso que no sea el cristianismo. Muchos de ellos son de América del Sur y en realidad son católicos. Pero el problema es que se alinean con el pensamiento liberal, es decir, con la izquierda. Sí. Por eso prefieren tolerar los problemas de la clase trabajadora y otros problemas antes que darle a la derecha el poder de deshacerse de los inmigrantes. Así que hay que atacar mientras el hierro esté caliente. Deshágase de cualquiera que tenga alguna conexión con woke. Sí. Así que estamos ante una cuestión de rey del norte y rey del sur. Y en el resto de Europa se trata de dos normas religiosas que entran en conflicto. Por tanto, volvamos a nuestras antiguas raíces cristianas. Entonces tenemos que ver si hay un movimiento en esa dirección. Ahora, como dijo Wilson, queremos implementar leyes. Queremos implementar la moralidad. Se lo dijo Attack. ¿Qué es la ley? Él dice que eso es diferente. Y que el Dios al que servimos es el Dios de la Biblia. Es la Biblia cristiana. El Dios del cristianismo. Y nuestras leyes van a ser leyes cristianas. Eso es básicamente lo que dijo. En este momento, en nuestra discusión con Lennox, ¿qué pasó allí? Su líder político ideal llega al poder y luego apunta a la luna. La legislación del sábado. Todo el asunto, o esperas desde la parte menos profunda. En realidad no es necesario el apoyo mayoritario de la población. Solo se necesita una minoría de voluntad fuerte. Y luego esa clase dominante puede moldear la imaginación de la mayoría, lo cual creo que Trump está haciendo ahora, porque durante décadas hemos tenido una derecha muy débil cuando se trata de imponer su voluntad al poder ejecutivo. Y ahora realmente le está revelando al país que, espere, existe este ejecutivo que está investido con el poder ejecutivo y que puede ejercer el poder dentro de su rama. Simplemente no creo que puedas escapar jamás de la naturaleza de la política, que es agonística. Hay una lucha. Hay un punto en el que debates y luego, sí, ganas y esencialmente impones tu voluntad a los que no están de acuerdo. Entonces, cuando tienes leyes azules, eso es algo en lo que anglicanos, congregacionalistas, presbiterianos y bautistas pueden estar de acuerdo. Los adventistas del séptimo día no lo harían, pero ya sabes, las cosas están difíciles en todas partes. Digamos que las leyes laborales hacen casi imposible tener 2 días porque el mundo básicamente está pidiendo un día de descanso sincronizado. ¿Qué pasaría si las leyes se movieran en esa dirección? Luego se empieza a legislar la primera tabla del Decálogo. Sí. Estoy a favor de legislar el primer cuadro de la ley. Ahora, sí puedo imaginar un país donde el 99,9% de la población está observando el primer día y el tipo que tiene convicciones de que es miércoles, lo va a pasar mal, ¿verdad? Creo que es muy valioso que toda una sociedad funcione al mismo tiempo. Nuestra preocupación es que, a largo plazo, nuestra gente se enfrentará a prisión en el futuro como ocurrió en 1888. Entonces, y si eso sucediera, sería malo, ¿verdad? Pero si esa cosa mala sucediera, sería mucho mejor que lo que estás pasando ahora. ¿Cómo es eso? Acabamos de terminar de masacrar a 60 millones de bebés. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es donde estamos ahora. Donde la gente está abogando seriamente por el transhumanismo, es decir, la ingeniería genética que une a seres humanos con animales, y estamos en medio de un mundo nuevo y valiente. Y no creo que debamos asustarnos por lo que algunos cristianos hicieron hace 300 años y por lo que algunos cristianos están diciendo hoy. Oye, no estaría bien, ya sabes, si volviéramos a eso. Me opongo a eso, pero ese no es el gran peligro. En este momento, 6 días trabajarás, y harás toda tu obra. Digamos que tengo una panadería y me veo obligado a cerrar mi negocio el domingo. ¿No es eso un impedimento a mi libre derecho de guardar el mandamiento y trabajar 6 días? Y nuevamente, creo que aquí es donde la cosa se complica. Y creo que por el bien de la armonía de todo esto, sería mucho más fácil si mis amigos adventistas del séptimo día comenzaran a reconocer el domingo como el día del Señor. De esa manera no nos encontraríamos con ese tipo de problemas.
Pero no diría que no. Puedes debido a la fecha límite. Esa sería la manera más sencilla y ordenada de hacerlo porque la gran mayoría, digamos que tenemos una nación cristiana. La gran mayoría de los cristianos en América del Norte observan el domingo como el Día del Señor. Y si este fuera un país adventista del séptimo día o si usted postula la formación de un país adventista en algún lugar y yo fuera allí, esperaría plenamente adaptarme a esa costumbre de esa gente. Pero para que eso suceda, hay que tener los números básicamente porque miramos lo que dice la profecía y hacia dónde nos dirigimos y vemos que todos estos tentáculos están actualmente en el gobierno y también en la Corte Suprema. La mayoría son católicos romanos y que la introducción de todas las cosas está configurada correctamente, cuando el nacionalismo cristiano comience a implementarse, ¿quién será la fuerza impulsora? ¿Será una visión como la que usted tiene o vendrá del lado católico romano? Creo que hay personas vivas y creo que si yo estuviera en la posición en la que soy representante, ya sabes, de gente como yo que representa al nacionalismo cristiano, creo que no tendríamos nada de qué preocuparnos. En absoluto. Pienso que tenemos que decidir hacer algo. Martín, lo interesante es que sería mejor si nos moviéramos en nuestra posición. Ahora bien, el problema es que este libro es muy explícito. Y, por lo tanto, si actuamos, violaríamos nuestra conciencia en términos de lo que este libro tiene que decir sobre el tema. Bien. O si podemos decirlo sin rodeos, habríamos cambiado uno de los mandamientos. Habríamos cambiado uno de los mandamientos. Ahora bien, el catolicismo romano no tenía ningún problema con eso. Lo cambiaron. Ellos admiten que lo han cambiado y quieren hacerlo cumplir según su catecismo y según sus encíclicas. Porque el Aram Novarum, que defiende el actual Papa, dijo que es una ley que el Estado debe legislar. Es necesario legislar. Y recuerden que en nuestra discusión con Doug Wilson, el pastor Doug Wilson, él dijo exactamente lo mismo. Él dijo exactamente lo mismo. Ahora su convicción también era que se había trasladado del sábado al domingo. Eso es lo que recuerdas, lo que Lennox acaba de decir. Fue un cambio total en el cosmos. Sí. Esto ocurrió. Correcto. Ahora es aquí donde vamos a tener una diferencia de opinión. Y me parece fascinante que el pensamiento que dijimos en la introducción era que ¿qué es peor, dejar que el mundo entero se vaya al garete o asegurarse, por el bien de la unidad, de que se elimine un mal menor, es decir, la división? En este punto, para salvar al mundo entero. Y también hablaba de la minoría. La minoría. Porque la mayoría seguirá la porción dominical. Correcto. Y nos preguntamos, ¿tiene la mayoría necesariamente razón? Y usan el ejemplo que usó Alex al decir que cuando Jesús estaba en la tierra, ¿tenía razón la mayoría o tenía razón la minoría? Correcto. Así que Martín, esto es muy fascinante. Ahora bien, permítanme dejar esto claro. No se trata de atacar a las personas con las que tuvimos entrevistas. Creo que tuvimos conversaciones muy civilizadas con ellos. Y sí, según afirman, no tendrán ningún impulso para perseguir a nadie por ese tema. Pero el hecho es que la historia ha demostrado que no todos en su bando estarán de acuerdo en este asunto. Por ellos también reconociéndolo. Ahora, Martín, aquí la sociedad finalmente decide poner orden en el mundo mediante legislación y un grupo dice que no va a seguir adelante con eso. Seguramente algunos argumentarán que es conveniente eliminar ese grupo por el bien común. Sí. Ahora bien, ¿quién defiende el bien común? No es así el sistema católico romano. Eso es 100% ellos.
Samen, la cuestión es, estamos en ese punto en que estas cosas pueden suceder como una sorpresa abrumadora. Si no lo estás viendo, seguro que te llevarás una sorpresa abrumadora. Bien, escuchemos lo que Wilson dijo en CNN. Una nueva iglesia ha abierto sus puertas silenciosamente aquí en Washington, a solo 3 cuadras de la capital del país. El secretario de Defensa, Exat, asistió al primer servicio. La iglesia es parte de la comunión de iglesias evangélicas reformadas y su objetivo es la dominación cristiana global bajo una interpretación estricta de la Biblia. El pastor principal de Christchurch, Doug Wilson, no se disculpa por sus creencias sobre Dios y el país. Me gustaría ver la ciudad siendo una ciudad cristiana. Me gustaría ver que este estado sea un estado cristiano. Me gustaría ver que la nación sea una nación cristiana. Y me gustaría ver el mundo ser un mundo cristiano. Y ahora las controvertidas opiniones de Wilson como nacionalista cristiano están ganando influencia en el centro del poder de la nación con la reciente apertura de su nueva iglesia y feligreses de alto perfil como el secretario de Defensa, Uxet. Plantar una iglesia en DC es parte de su misión para tratar de convertir esto en una nación cristiana. Sí. Así que toda sociedad es teocrática. La única pregunta es quién es teo en una democracia secular. Serían Daos, el pueblo. En una república cristiana, sería Cristo. Bueno, ¿qué le dirías a alguien que ve esto y le dices, mira, soy musulmán? ¿Quién eres tú para decir que tu visión del mundo es mejor que la mía? Que tu Dios es mejor que el mío. Bueno, si fuera Arabia Saudita, esperaría vivir bajo las reglas de su Dios, pero usted dijo antes que quiere que este sea un mundo cristiano. Sí. Entonces, ¿quieres suplantar su religión con tu cristianismo? Sí. Por medios pacíficos, compartiendo el evangelio. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Creo que estamos trabajando nuestro pequeño rincón de la viña. Está ganando poder rápidamente. Tiene cientos de iglesias establecidas alrededor del país. En realidad, quieren literalmente apoderarse de pueblos y ciudades y tienen acceso a esta administración. Wilson es parte de un movimiento nacionalista cristiano más amplio que está avanzando con la administración Trump, con una oficina de fe recién creada dirigida por la pastora evangélica Paula White Khan y personas vistas justo afuera de la entrada de la Casa Blanca, orando y hablando en lenguas. Estamos en el suelo de la Casa Blanca y estamos declarando tu palabra. ¡Qué precioso! Y ahora hay un servicio de oración mensual en el Pentágono iniciado por la conexión de más alto nivel de Hegat Wilson con la administración. No está vinculado organizativamente con nosotros, pero es el tipo de cosas que nos encanta ver. Por su parte, Agatha ha elogiado públicamente a Wilson. Ahora, estamos parados sobre los hombros de una generación posterior, los Doug Wilson. ¿Y los demás? La influencia de Wilson se extiende por todo el mundo con más de 150 iglesias. Lennox Keyangwa se mudó a Moscú desde África. Fue realmente porque quería ser parte de una comunidad que estuviera haciendo algo, y especialmente en la construcción de instituciones cristianas. ¿Hay otras familias negras en esta comunidad? Oh, absolutamente. Allí hay algunas familias negras. ¿Qué tan lejos ves una nación cristiana? Como una teocracia cristiana completa o 250 años. 250 años. Sí. Honestamente eso es lo que ves. ¿Pero crees que sucederá? Sí. Nosotros no vamos a introducir nada nosotros mismos. Somos realmente auténticos pioneros. Por cierto, CNN se puso en contacto con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para preguntar sobre la relación del secretario Hex con Doug Wilson. Y un portavoz dijo que Exat es un orgulloso miembro de la red de iglesias fundada por Wilson y que el secretario aprecia mucho muchos de los escritos y enseñanzas del señor Wilson. Está bien, Martín. Ahora, Martín, ¿cuál es la posibilidad? Dadas sus declaraciones sobre la urgencia de la situación y que tiene que implementarse y, al igual que Lennox, que está en el mismo equipo que ellos, afirmó que el tema del sábado dominical será un punto de discusión y sería mejor para los adventistas simplemente renunciar a su sábado y seguir la corriente, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad, Martín, de que dos pequeños ministerios como Heritage and Hope y Clash of Minds tengan este increíble privilegio de poder hablar cara a cara con ambas entidades? Pienso que Dios abrió una ventana aquí. Y me siento abrumado por la responsabilidad que pesa sobre nosotros.
No creo lo que dijimos en esas entrevistas. Ni siquiera creo que los mejores argumentos que puedas dar para defender nuestra postura puedan cambiar algo. Pero si esto puede despertar a la gente y hacerles ver que esta es la confrontación que nos espera, entonces deberían despertar de su letargo. Ya. Sabes, en 1888, presentando hechos y persuasión, convencieron a la gente. Pero no va a suceder la segunda vez. Esta vez y la Biblia y el Espíritu de profecía dicen que no será la segunda vez. Este es un segundo asedio. Correcto. Permítanme llegar a otro punto aquí. Ambas personas con las que hablamos dijeron que no les corresponde perseguir. No. Pero afirmamos que la historia demuestra que, en última instancia, un conflicto de este tipo conduce a la persecución. Ahora bien, estamos de acuerdo en muchos de los puntos que impulsan las cuestiones de moralidad. Definitivamente la sociedad está hecha un desastre. ¿Y qué mundo maravilloso sería si todo el mundo tuviera una buena moral cristiana? Pero la pregunta es, ¿se puede legislar? Cada vez que una nación en el pasado ha legislado algo o un sistema lo ha legislado, ha conducido a persecución, derramamiento de sangre y catástrofe. El punto es, Martín, que aunque no los convencimos, ese no es el punto. No es la cuestión. Cuando los acontecimientos ocurran, ellos podrán tomar una decisión a favor del otro lado. Porque a través de nuestra discusión, en realidad les hemos dicho que la Escritura dice que esto sucederá. Esto sucederá muchas veces. Y cuando lo vean suceder, tendré esta esperanza. Y creo que estoy respaldado por el espíritu de profecía de que muchos lo verán. Sí. Y vendrá. Así que esto no es una condena a Lennox ni tampoco es una condena a Wilson. Es un llamado a ellos para que determinen cuál será la norma, el consenso de la sociedad y su definición o la definición papal del bien común. O las escrituras. Verás, esa es una pregunta que también hicimos. Sí. Sí vemos. La administración, la Corte Suprema y los que mueven los hilos allí, son parte del sistema que, según la Biblia, es el sistema del anticristo. Martín, creo que Dios abrió una puerta. Creo que Dios nos dio la oportunidad de exponer un caso. Que se acepte o no en esta etapa es irrelevante. Pero creo que el hecho de que esto haya sucedido significa que Dios quiere que despertemos. Porque el tiempo es corto. Sí. Y están pasando cosas. Ahora echemos un vistazo a lo que el Parlamento de las Religiones del Mundo ha decidido que quiere hacer en su próxima reunión. Y aquí tenemos el diálogo tripartito sobre la crisis climática. Y siempre hemos vinculado la crisis climática con la legislación dominical en el pasado y la gente puede ver esas presentaciones. Entonces, ¿qué es lo que nuestras creencias exigen y nos sugieren? El diálogo tribrahámico sobre la crisis climática. Este seminario web es un foro para que líderes del cuidado de la creación y activistas de base analicen sus comunidades y audiencias estratégicas en la situación concreta de 2025. Es fascinante cómo esas dos fechas siguen apareciendo, ¿verdad? Los panelistas explicarán cómo la TUSI no es un documento católico escrito por el Papa anterior. Y Al-Mizan, que es un documento islámico sobre el cambio climático, y otros textos sientan las bases para una acción climática eficaz, de base amplia, compasiva y a escala de la crisis. Martín, seamos sinceros. Mi posición al menos es la de una crisis creada, que no existe. Pero bueno, ese es su problema. A la luz de la sabiduría de la fe abrahámica. Sí. Solo quiero hacer una pregunta que he escuchado antes.
Entonces la gente dijo, y yo hice declaraciones, que todos estaban esperando que la crisis climática trajera consigo la ley dominical, y ahora tienen tomate en la cara. ¿Es eso cierto? No. ¿Por qué no? Todavía está funcionando en segundo plano. Entonces, si esta administración actual de Trump, que se deshizo del Acuerdo de París, se salió de ellos, perfore, bebé, perfore y todo esto, como hemos dicho antes, si quieren implementar los domingos como día de descanso, los activistas climáticos se subirán a bordo porque es por el bien de la Tierra, esa es su escalera para estar en la plataforma. Si la moral y las normas cristianas son la escalera del otro, entonces está bien. Entonces uno tiene la marca en la frente y el otro tiene la marca en la mano. Hemos dicho que este será el pegamento y todavía creo que será el pegamento que los unirá a todos. Será el pegamento. Muy bien, veamos qué tan aceptable es Al-Mizan, que es la versión islámica de las razones por las cuales es necesaria una actividad climática. Sí. Los ladús islámicos. Sí. Así que es un pacto para la tierra. Martín, eso es adoración a Guie, pero dejémoslo así. Así, Al-Mizan es un pacto por la tierra que presenta una perspectiva islámica del medio ambiente en un intento de fortalecer las acciones locales, regionales e internacionales que combaten el cambio climático y otras amenazas al planeta. Es un esfuerzo global. Global. Se trata, pues, de una plataforma común para ascender en la escalera de la legislación moral. Y el domingo está instalado en él. No puedes deshacerte de ello. Al-Mizan reafirma los principios que rigen la protección de la naturaleza y una forma de afrontar los desafíos actuales. Se basa en la Surah Rahman el Misericordioso, en la que Ale Todopoderoso describe la creación en su perfecto equilibrio. Entonces tenemos dos deidades que, de acuerdo con dos sistemas religiosos, requieren que comencemos a implementar una legislación moral para el clima. Y recuerden que Ladi también tenía una charla muy ga sobre hermano, hijo y hermana, luna o lo que sea, ni siquiera puedo recordar las palabras correctas ahora. Sí, Martín, tienes este problema del Islam implementando la ley Sharia. Y vimos que había un clamor humano de que el componente cristiano de Europa, que cree que la base era cristiana, no quiere estar bajo ese sistema. Bien. Y fue tan fascinante como dijimos antes que Richard Dawkins, que es ateo, dice que es un cristiano cultural. Él quiere esas leyes. Cuando son tan modernos y quieren implementar estas leyes de las Sharia, y los gobiernos liberales lo permiten, pueden esperar una reacción violenta. Oh, definitivamente. Echemos un vistazo. La ley Sharia ahora es válida en Austria. Un tribunal ha dictado una sentencia que ha sido ampliamente condenada por los vecinos. En una decisión legal histórica, el tribunal dictaminó que un contrato celebrado entre dos empresarios, utilizando la ley Sharia, es válido en el país. Una de las partes llevó el caso a los tribunales señalando la naturaleza arbitraria de las Sharia, que a menudo es objeto de interpretaciones muy diferentes por parte de los académicos y que viola fundamentalmente la ley austríaca y sus principios. Pero el tribunal rechazó el argumento, afirmando explícitamente que el acuerdo de las Sharia no contradecía los valores austríacos. La decisión provocó la furia del gobierno conservador. Claudia Placón, ministra de Europa, Integración y Familia, afirmó: las Sharia no tiene nada que ver con Austria ni con los principios de nuestra Constitución. Este es el último giro en la complicada relación de Austria con el Islam político. El país fue el primero en Europa en reconocer la religión con su ley islámica de 1912. Pero los cambios a la ley que prohíbe la financiación extranjera a las mezquitas provocaron una reacción negativa de los musulmanes, que dijeron que el Estado estaba difundiendo la desconfianza hacia ellos. En 2017, el país prohibió el burque. Gran Bretaña está experimentando una creciente preocupación por el papel de los tribunales de las Sharia en su sociedad. Muhammad es el nombre de bebé más popular en Gran Bretaña por segundo año consecutivo. Me gustaría felicitar a Muhammad por hacer el doblete. Es una victoria consecutiva para Muhammad. El número de pequeños bebés Muhammad aumentó un 23% en el último año. Por cierto, el nombre Ka ha desaparecido. Bueno, Amón, ¿por qué mostramos estas cosas? Estamos demostrando que el mundo se dividirá en cónclaves morales.
controlados por el Islam o por el cristianismo. En estos momentos todavía existe este conflicto entre el pensamiento liberal y el pensamiento conservador. Pero la reacción está volviéndose tan grande que se está produciendo un viraje hacia el lado conservador. Sí. Y el péndulo está en la misma posición que antes. Cuando el gobierno de Biden estaba completamente en el lado opuesto, dijimos que en realidad estaba más conmovedor en Europa en esa etapa y luego se movió en Estados Unidos. Pero no en el Reino Unido. No hay mucha resistencia. Veamos qué pasa. Pero ahora está empezando a suceder. Es muy interesante que Hollywood haya sacado algunas películas y que tengan algunas anécdotas un poco interesantes que podríamos ver. Sí, esto solo se vincula con lo que dice ese excéntrico sobre el plan. Escucha esto. He visto la tierra devastada. He visto el horror que está por venir. Es un pecado desear no haber nacido nunca. Los 1000 años han terminado. 27. 1000 años han terminado. Cuando se cumplan 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. 20. 7. No soy el malo. ¿Qué pasa con el fin de los días? Piénsalo como un nuevo comienzo, un cambio de gestión, y estarás ahí conmigo desde el principio. Será muy genial. Dime qué quieres. Dime lo que realmente quieres y te lo daré. Estoy aquí en el suelo, con la nariz metida en el asunto, desde que todo empezó. ¿Quién en su sano juicio, Kevin, podría negar que el siglo XX es enteramente mío? Ahora es mi momento. Oh, eso es bastante perfecto. Ahora, probablemente, Martín será acusado nuevamente de fijar fechas. No dijimos nada, no estamos fijando fechas. Solo estamos viendo lo que estas personas tienen que decir. Me parece simplemente interesante que parezca estar surgiendo esta nueva agenda. Sí. Del lado satánico, de todas partes, de todos lados, de Hollywood. Y por cierto, dejémoslo bien claro una vez más. Hollywood es teatro jesuita. Y. Los jesuitas son enemigos de Cristo, aunque se llaman Compañía de Jesús. Es que simplemente odian la palabra. Sí. Su mayor enemigo es este áspid venenoso. Y su principal objetivo es destruir el cristianismo protestante y hacer que el mundo vuelva a ser leal al papado. Y su marca de autoridad, como él afirma, es el domingo. Domingo. Eso es todo. Entonces, Martín, ¿cuál es el último acto del drama? Este mensaje nunca se aplicó con tanta fuerza como hoy. Cada vez más el mundo se desentiende de las exigencias de Dios. Los hombres se han vuelto atrevidos en la transgresión. La maldad de los habitantes del mundo casi ha colmado la medida de su iniquidad. Esta tierra casi ha llegado al lugar donde Dios permitirá que el destructor obre su voluntad sobre ella. ¿No es eso lo que acaba de decir? Bueno, ahora es mi momento. La sustitución de las leyes de Dios por las leyes de los hombres. Incluso aunque estén presentadas como leyes morales cristianas. Sí, pero no lo son. Son leyes papales morales. Sí. Bueno, vamos a leerlo de nuevo. La sustitución de las leyes de los hombres por la ley de Dios. La exaltación del domingo en lugar del sábado bíblico por parte de la autoridad meramente humana es el último acto del drama. Cuando esta sustitución se haga universal, Dios se revelará. Él se levantará en su majestad para sacudir terriblemente la tierra. Él saldrá de su lugar para castigar a los habitantes del mundo por su iniquidad. Y la tierra descubrirá su sangre, y no encubrirá más a ningún muerto. Martín, estamos en el umbral de esto. Si la gente no lo ve en las discusiones que hemos tenido, dudo que alguna vez podamos abrir sus mentes. O tal vez las pastillas para dormir sean tan efectivas que ni siquiera se despierten. Los días en que vivimos son solemnes e importantes. El Espíritu de Dios está siendo retirado de la tierra de manera gradual pero segura. Plagas y juicios ya están cayendo sobre los despreciadores de la gracia de Dios. Las calamidades en
Tierra y mar, el estado inestable de la sociedad, las alarmas de guerra son potentes. No tenemos todo eso. Tenemos que volver a entrar en Ucrania, Irán, Irak y donde sea. No. Pronostican acontecimientos inminentes de la mayor magnitud. Las agencias del mal están combinando sus fuerzas y consolidándose. Están fortaleciendo para el Señor gran crisis. Pronto se producirán grandes cambios en nuestro mundo y los movimientos finales serán rápidos. Y. Dijo 250 años. ¿Crees eso? Creo que no. No lo creo porque creo que ya estamos en los movimientos finales que están empezando a ser rápidos. Exactamente. Así que, en mi opinión, aunque sean 250, también podrían ser 250 días. Podría pasar. No lo digo por si alguien quiere decir algo. Otra vez. No pongas palabras en nuestra boca. Pero no me sorprendería. Bueno, quizá todavía sea una sorpresa abrumadora. Por eso dijimos, estamos listos. Estamos listos. Sí. La epidemia de la delincuencia. Vivimos en medio de una epidemia de delincuencia que horroriza a los hombres reflexivos y temerosos de Dios de todo el mundo. La corrupción que prevalece está más allá del poder de la pluma humana para describirla. Cada día trae nuevas revelaciones de conflictos políticos, sobornos y fraudes. Cada día trae a nuestros corazones un registro enfermizo de violencia y anarquía, de indiferencia ante el sufrimiento humano y de brutal destrucción de vidas humanas. Cada día se constata un aumento de la locura, de los asesinatos y de los suicidios. ¿Quién puede dudar de que los agentes satánicos están trabajando entre los hombres con creciente actividad para distraer y corromper las mentes y contaminar y destruir el cuerpo? No es de extrañar que digan que si no lo corregimos ahora será demasiado tarde. Sí. Y tienes el espíritu de la anarquía. También hemos visto eso en algunos vídeos. Está bien. Exactamente. Está permeando a todas las naciones. Y los estallidos que de vez en cuando excitan el horror del mundo no son más que indicaciones de los fuegos reprimidos de la pasión y la anarquía que, una vez que hayan escapado al control, llenarán la tierra de dolor y desolación. La condición de las cosas en el mundo muestra que nos esperan tiempos difíciles. Los periódicos diarios están llenos de indicios de un terrible conflicto en el futuro próximo. Los robos audaces son un suceso frecuente. Las huelgas son comunes. Por todas partes se cometen robos y asesinatos. Hombres poseídos por demonios están quitando las vidas de hombres, mujeres y niños pequeños. Los hombres se han fascinado con el vicio y prevalecen toda especie de mal. Pero ¿es esto una realidad o es una conjetura? Un caso que debe haber sacudido al mundo últimamente es el de Kohlberger. Quiero decir, aquí hay un estudiante de doctorado en criminología. Sí. Estudiando estas cosas. Él es torpe y tiene todo tipo de problemas con las chicas. Y él va y a sangre fría entra en una casa y apuñala hasta la muerte a jóvenes, jovencitas, y trata de salirse con la suya. Asesinato a sangre fría por el placer de patear. Sí. No es así. Bueno, esa es la única explicación porque aún no se conoce el motivo. No. No. Porque las chicas parecen haberlo evitado debido a su torpeza. Él iba a descargar su ira sobre ellos y matarlos. Entonces Brian Kohlberger fue sentenciado a 4 cadenas perpetuas consecutivas. Porque finalmente lo admitió y llegó a un acuerdo con la fiscalía. Sí. Para que no le dieran la pena de muerte. Y ahora se queja de que los reclusos lo acosan y quiere cosas especiales. ¿Sabes qué es asombroso, Martín? El hombre es vegano. Sí. Simplemente tira eso a la pila. Sí. ¿Cómo funcionó eso? ¿Cómo funciona esto? Bien. Me resulta fascinante cómo se pueden crear animosidades contra determinados temas. No tenemos que leerlo todo. Bueno, estuvimos recientemente en Europa. ¿Verdad? Y estábamos caminando por ese bulevar en Lucerne. Y vimos estas cosas allí en la acera, estos grandes contenedores de plástico.
Y estas rampas aquí. Y preguntamos, ¿qué son estos? ¿De qué se tratan? No importa. A dónde vayas en esas calles, allí están. Y la gente camina. Hacia aquí tienes tus pequeños puestos y puedes conseguir algunos bocadillos. Allí. Y cada vez que hay algún evento cultural aquí alrededor de este hermoso mar, la gente camina allí. ¿Qué son estas cosas? Bloques de hormigón. Son barreras de hormigón. Y estas son cosas para mantener los vehículos afuera. ¿Por qué? Porque las personas que están locas y poseídas por demonios toman sus autos y conducen entre las multitudes. Y las matan. Así que ahora esto es una barrera para evitar que los coches circulen por allí. Pero si hay un evento entonces se necesita una ambulancia para llegar allí. Entonces tienen estas rampas aquí para poder bajarlas y que pueda entrar una ambulancia. Entonces, Martin está loco el mundo. No. Esto es simplemente una profecía cumplida. Así que lamentablemente están locos. Entonces sí, ¿crees que esto continuará? Durante otros 250 años. No quedará nada. Donde quiera que vayas. Allí están. Todos estos bloques de hormigón para que la gente no pueda entrar y matar a otras personas indiscriminadamente. Aquí todavía no ha sucedido. Sí. Pero Europa, con precaución. Toma precauciones. ¿Qué pasa con las bandas de secuestro de menores en el Reino Unido que prosperaron en una cultura de ignorancia? Así, la ceguera cultural, la ignorancia y los prejuicios llevaron a repetidos fracasos durante décadas en la investigación apropiada de casos en los que niños fueron abusados por bandas de captación de menores. El mundo está tan deportado y tan enfermo que no es de extrañar que Wilson diga que si no actuamos ahora, nuestra ventana de oportunidad se habrá perdido. Hay una administración en su lugar. Tenemos línea directa con la administración. La administración tiene problemas en marcha o en ponerlo en estructuras para poder implementarlo. Están sacando a la Guardia Nacional para poner orden. Ahora bien, esto es orden puramente civil. Sí. ¿Qué pasa con la causa subyacente, que es moral? Llegará muy pronto. En la última visita, el presidente de Corea del Sur visitó a Trump y después de la conferencia de prensa, el presidente estuvo atrayendo a Trump todo el tiempo sobre su necesidad de venir y hacer las paces entre Corea del Sur y Corea del Norte, y toda esa reunión continuó y ahora se está hablando de reunirse con Kim Jong-un. Él definitivamente dijo que eso sucedería. Se jacta de cuántas guerras ha detenido. 35 años el indio. Ganó los 30 años en el Congo. Están hablando de paz. Paz, Martín. Es todo el tiempo. ¿Y por qué? Porque está a punto de introducir el lado moral del cristianismo. Está bien. Entonces, Martín, cuando dicen paz, paz, ¿qué viene entonces? Destrucción repentina. No es una sorpresa abrumadora. Con seguridad. Bueno, un hombre británico fue condenado por cargos criminales por rezar en silencio cerca de clínicas de aborto. Ahora, esto ha estado sucediendo ahora que Satanás ha dicho que sucederá en el año 2025 y ciertamente está sucediendo en el año 2025. En realidad, comenzó a suceder antes de eso. Así pues, el razonamiento del tribunal traicionó la naturaleza absurdamente sensorial de la legislación local. Así que estos son problemas reales que están ocurriendo y creo que están ahí para generar una reacción. Yo también lo creo. Y para hacer oscilar ese péndulo hacia las leyes morales. Entonces se implementará la marca de la bestia y esto podría suceder dentro de un periodo de oportunidad muy breve. Incluso si hay algún daño colateral, será el menor de dos males. Así que Martín, prepárate. Prepararse. Prepárate. Esta es la razón por la que estamos hablando de estos temas. Entonces mis ojos fueron quitados de la gloria y fui señalado hacia el remanente en la tierra. El ángel les dijo, evitarán las 7 últimas plagas. Irán a la gloria y disfrutarán de todo lo que Dios ha preparado para quienes lo aman y están dispuestos a sufrir por él. Si es así, deben morir para poder vivir. Eso es morir al yo. Esa es la reforma.
Prepárense. 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 Deben tener una preparación mayor que la que tienen ahora. Porque el día del Señor viene cruel, con ira y fuego. Es ese tiempo que Dios llama su obra extraordinaria. Dios no está en un juicio retributivo. Él quiere que todos se salven. Pero el tiempo de gracia está llegando a su fin. Deben tener una preparación mayor. ¿Por qué? Entonces ahora tienen que hacerlo, porque el día del Señor viene cruel, con ira y furia feroz para dejar la tierra desolada y destruir a sus pecadores. No hay un milenio de paz y seguridad aquí. Y no tomará 250 años para finalmente implementarlo en todo el mundo. No. Sacrificar todo para Dios. Pon todo sobre el altar, tú mismo, tus bienes, todo. Un sacrificio vivo. Se necesitará todo para entrar en la gloria. Acumulen tesoros en el cielo donde ningún ladrón pueda acercarse ni la herrumbre corromperse. Deben ser partícipes de los sufrimientos de Cristo aquí si quieren ser partícipes con el de su gloria. En el más allá. Y no habrá rapto, Martín. Porque los israelitas estaban aquí cuando cayeron las plagas. El pueblo de Dios estará aquí cuando caigan las plagas porque el tipo tiene que encontrarse con el antitipo. La destrucción vino y fueron sacados de su cautiverio. La desestructuración vendrá de vez en cuando, y entonces el pueblo de Dios será sacado de su cautiverio. Esa parte de las plagas que caen y la protección de Dios para pasar por ella es en realidad otro ejemplo de su protección sobre nosotros y un ejemplo para el resto del mundo. Pero cuando caigan esas plagas, el tiempo de gracia se cerrará para el mundo. ¿Cuándo es el momento de decidir? Ahora. Ahora. Entonces, Martín, veamos a Europa y veamos si tomará 250 años adoptar esa mentalidad. En su lugar, la BBC informa el 25 de agosto de 2025 que las banderas nacionales han comenzado a ondear en nuestras calles. Puede que digan algo más. Personas están izando banderas nacionales. Conduciendo por el suroeste de Birmingham, es difícil no notar algo en las farolas. A lo largo de más de una milla, casi todos llevan una bandera de San Jorge o la Union Jack. Miles de ellas. De hecho, Martín. Dicen, queremos que se recupere nuestro antiguo sistema. Estamos cansados de toda esta inmigración. Estamos cansados de toda esta extraña actividad. Queremos tener nuestros valores conservadores. Y de hecho dijeron que si hubiera elecciones ahora, favorecerían al lado conservador. Sí, por supuesto. Y otra cosa es que los grandes medios de comunicación no están prestando realmente atención a esto. No. Hay mucho más sucediendo que ni siquiera ves. Correcto. Incluso en Francia. Los medios de comunicación mundiales, están atacando todos los valores liberales. Ya sea que estén hablando de los problemas de Macron y su esposa. O diciendo, ya saben, miren, este mundo es un mundo desmoralizado y miren a las personas que lideran este mundo y pasemos a un lado moral más válido. Pero puede suceder de la noche a la mañana. Y recuerden, nosotros los ciudadanos no debemos olvidar que hay que traer esa moral conservadora. El sistema católico tiene espacio para ello. En realidad eso es el Pre-Vaticano II del Vaticano. Correcto. Y a diferencia de Estados Unidos, las leyes en Europa ya están vigentes. Y no es necesario reactivarlas ni nada por el estilo. Lo que dicen aquí es que el último fenómeno comenzó a mediados de julio en Woolly Castle y se extendió a las zonas vecinas. En la última semana no solo ha azotado Midlands sino también otras partes de Inglaterra, entre ellas Worcester, Bradford, Gran Manchester, Newcastle y Norwich. Es un movimiento repentino. ¿Cuáles serán los últimos acontecimientos? Rápidos, rápidos. Y Trump firma una orden ejecutiva que establece unidades especializadas de la Guardia Nacional para abordar el crimen en la ciudad. Son proactivos. Están implementando autoridades gubernamentales en algunos lugares bajo el pretexto de no cometer delitos para
prevenirlos. Tenemos anarquía. Tenemos oposición de la izquierda. Están gritando a todo pulmón. Se está implementando de manera lenta y cuidadosa. Bien. No, desafortunadamente no. Solo rapéalo. Esto está sucediendo allí mismo. Él lo dice y se hace. Bueno. Entonces, ¿qué tuvo que ver el secretario de Defensa, STEAD, con esto? Bueno, con el establecimiento de unidades especializadas en la Guardia Nacional que estarán específicamente entrenadas y equipadas para lidiar con cuestiones de orden público. La señal más clara hasta el momento es que pretende ampliar el papel del ejército estadounidense en las actividades de aplicación de la ley en todo el país. Martín, ¿puede esto preparar el terreno para que se aplique la ley moral? Escuche, si se implementan las leyes azules del domingo, ¿quién las hará cumplir? Y acabamos de demostrar que, STEAD tiene línea directa con Wilson y Donald Trump. No, seguro. No. Esto es Creo que es hora de despertar. El dormir moderno es muy cómodo. Ahora hablamos con personas que son principalmente evangélicas, ¿verdad? Sí. Y se lo dijimos directamente, y los muchachos de Heritage IOP se lo dijeron directamente, que la posición que sostenemos es la misma que sostenían los reformadores protestantes de que Roma es el anticristo. Pero aquí leemos que los católicos se están convirtiendo en la nueva corriente principal. Incluso lo mencionamos. Sí. Para Douglas Wilson. Dijimos que la administración y todo el mundo están dirigidos por esto. Y él dijo, y sus palabras fueron, probablemente no todo el mundo estará de acuerdo con él sobre cómo debe implementarse. Correcto. Está bien. Entonces, Martín, esto es lo que está pasando. La Iglesia Católica está funcionando cada vez más como la nueva iglesia principal en la política estadounidense, donde la izquierda, la derecha y el centro se reúnen para recibir a Jesús. El pontificado de León es una piedra angular. ¿Qué es una piedra angular? Bueno, no hubo un rechazo de una piedra angular en el tiempo de Jesús. Sí. Parece que aquí se está aceptando otra piedra angular, un papa. Sí. Un anticristo. Uno en el lugar de Jesucristo. Por la larga maduración de la fe católica en América. El católico más importante es ahora estadounidense. Así que, naturalmente, ser estadounidense significa convertirse en católico. ¿No es eso interesante, Martín? Así que Martín cuando dice lo sabía Captus. No ordo seclorum de muchos uno lo van a unificar. Lo están haciendo. Creo que esa piedra angular que viene está en la cima de la pirámide ahora. Está descendiendo y es el ojo de Lucifer. El entusiasmo en torno al primer pop estadounidense alcanza ahora nuevas alturas con videos virales de camisetas, gorras y pizzas entregadas en mano al pontífice nacido en Chicago, incluidas 2 pizzas envasadas en hielo seco enviadas hoy a Roma desde Aurelius. Este clásico de Chicago se lanza por todas con Papal Madness y bautizó una de sus pizzas como pepperoni en honor a la comida que el entonces cardenal hizo allí el verano pasado. Usted ha acogido a futuros presidentes. Has hospedado a leyendas del boxeo. Aunque no tienen mesa propia. No. El Papa es nuestro fan número 1. Y nuestro cliente número 1. Este fiel es de Nuevo México. Puedes viajar al centro de la ciudad o ver Wrigley Field, pero esto es mucho más especial. La fanfarria que consume Chicago. Los dobles del Papa Leo ahora son jugadores habituales en los juegos de los White Sox. El verdadero fan de toda la vida transmitiendo este mensaje. Mis queridos amigos, es un placer para mí saludarlos a todos. La Santa Devoción ya llega a las calles. Habéis lanzado una gira en autobús con temática del Papa. Sí. Esto es lo más americano que ha existido. Jamás. Lo sé. Chicago Pope Tour realizó su viaje inaugural el domingo, llevando a los usuarios al seminario Pope Leo. Incluso la casa de su infancia. Creo que el sentido de comunidad que se generó fue realmente importante. Una conexión creciente con el primer pontífice de Estados Unidos. Que desató un frenesí en torno a la cultura del Papa. Maggie Vespa, NBC News, Chicago. Muy bien, es hora de empezar a terminar con esto. Está la mesa puesta. Necesitas otras gafas para ver qué es. Está curada la herida mortal. Creo que con este último pop estamos
llegando a buen término. Está todo llegando a un punto culminante. Sí, por supuesto. Todo lo que dice la escritura es que la segunda bestia, que son los Estados Unidos de América, dará su poder o su autoridad y su influencia y la pondrá a disposición de la primera bestia implementando su autoridad. No van a querer implementar el domingo. No lo dijo él. Sí, por supuesto. No lo dijeron. Definitivamente. Entonces, ese es el poder moral del papado, no el poder moral de la Biblia porque ese es el sábado. Sí. Entonces, Martín, podemos preguntarnos si somos alarmistas y sensacionalistas porque estamos hablando de estos temas ahora. Espero que la gente pueda empezar a ver que esto no es así. Esto es simplemente la realidad. Dijo Wilson. Que debemos actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde, y que se debe tolerar el mal menor. Para poder detener el mal mayor. Sí. Sienten que solo tienen una pequeña ventana de oportunidad. Discutimos eso. Y obviamente esa debe ser la administración Trump y eso nos da hasta 2028. Porque, ¿qué pasa si pierden y entonces volvemos al punto de partida, verdad? Así que quieren detener la marea del mal y si el otro lado gana tal vez sea demasiado tarde. Martín 2028 está allí. No estoy diciendo que Cristo vendrá en 2028. Pero la agenda oculta del 2025 al 2027 está en marcha. La voluntad religiosa es poner en práctica estas cosas. Se implementó el proyecto 2025 y en 6 meses. La voluntad política, o sea, me refiero a cuánto se ha implementado en estos últimos 6 meses por parte de esta administración. Asombroso. Asombroso. Es tan moderno que esto significa que podría suceder antes. La historia y la profecía demostrarán que están equivocados. Con esto quiero decir que no quieren tener persecución. Pero la historia y la profecía probarán que lo implementarán porque donde quiera que sea introducido, ha conducido a persecución. Eso es todo. Y creo que estamos en los eventos finales. Así que hay algunas lecciones de la experiencia de Elías. De la experiencia de Elías. Durante estos días de desánimo y aparente derrota, se pueden extraer muchas lecciones. Lecciones invaluables para los siervos de Dios en esta época, marcada como está por un alejamiento general de lo correcto. La apostasía que prevalece hoy es similar a la que se extendió por Israel en los días del profeta. En la exaltación de lo humano por encima de lo divino, la alabanza de los líderes populares, el culto a Mamón, la colocación de las enseñanzas de la ciencia por encima de la verdad de la revelación. Multitudes hoy siguen a Baal. El enemigo de toda verdad está trabajando con poder engañoso para hacer que los hombres y las mujeres coloquen instituciones humanas donde debería estar Dios. Lo demostramos con seguridad. Y olvidar lo que fue ordenado para la felicidad y salvación de la humanidad. Sin embargo, esta apostasía, por muy extendida que esté, no es universal. Martín, esto es muy esperanzador. No todos en el mundo son sin ley y pecaminosos. No todos se han puesto del lado del enemigo. Dios tiene muchos miles que no se han doblegado ante la necesidad de rescatar. Son muchos los que anhelan comprender más plenamente acerca de Cristo y la ley. Muchos esperan contra toda esperanza que Jesús venga pronto para poner fin al reinado del pecado y de la muerte. Y hay muchos que han estado adorando a Baal ignorantemente, pero con quienes el Espíritu de Dios todavía está luchando. Pero aquí está el resultado final. Cuando estos eventos comiencen a ocurrir, espero que los líderes y los agitadores, al menos algunos de ellos, y particularmente oro por Wilson y Lennox, porque han sido confrontados con el problema ahora, lo verán y usarán su influencia para persuadir a muchos a seguir la directiva de la Biblia, para que muchos puedan abrazar la verdad como es en Jesús. Esa es la razón por la que deberíamos tener el privilegio de poder hablar con estas personas. Eso está más allá de mi comprensión. Es algo que me deja alucinando y debemos agradecer a Dios por la oportunidad que nos dio. La oportunidad en esta etapa no estaba para
cambiar su posición, pero sí está la oportunidad de despertar al pueblo de Dios. Sí. En términos de los tiempos en que vivimos. Creo que ya es hora de que concluyamos. Con oración. Sí. Padre Celestial. Es con un sentimiento de sorpresa. Que creo que una sorpresa abrumadora está a la vuelta de la esquina. Y la iglesia, según las escrituras, tiene vírgenes dormidas. Y Señor, si no despiertan antes de estos acontecimientos, sino que despiertan cuando suene el grito, el novio ha llegado, será demasiado tarde. Así que rezo para que se despierten ahora. Y no solo ellos, sino que serán capacitados para predicar el mensaje del tercer ángel con poder, para que todo el mundo sea iluminado con su gloria. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.